Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de asistir a todos estos eventos que se organizan y que en Tornifusta promocionamos o organizamos, ¿no? Precisamente en el último al que asistimos, nuestro amigo Jordi Rimbau nos enseñó una técnica que, si bien ya la conocíamos de oídas por internet y esto, sí que nos la enseñó en vivo y es una técnica espectacular. Nuestro amigo Isidoro, en un breve espacio de tiempo, se ha convertido en un auténtico especialista en esta materia y nos va a demostrar cómo lo hace y cómo lo podéis hacer. Creo que es un profesor bastante fácil de entender, es una persona que se deja entender perfectamente y que lo va a hacer sin ningún tipo de dificultad ni ningún problema. La técnica es verdaderamente espectacular porque transfiere una imagen, sea cual sea, de un simple trozo de papel a una pieza, sea torneada, sea una caja, sea plana, cualquier tipo de madera. De todas maneras, sí que él os explicará que es conveniente que la madera tenga una serie de prioridades para garantizar el éxito del transfer. Bueno, Isidoro, explícanos un poco así por encima lo que vas a hacer. Pues os voy a enseñar cómo hacer un transfer de una impresión en un papel a la madera. Vamos a ver con varios ejemplos pues cómo resulta esta técnica y cuáles son sus acabados. ¿Y esto es difícil de conseguir o es relativamente fácil? ¿Está al alcance de mucha gente o solo para...? Sí, está al alcance de todos los que estamos en el torno y además es un recurso que nos va a ayudar bastante porque podemos poner nuestro logo, podemos poner una firma y es bastante fácil de conseguir si tenemos en cuenta lo que has comentado, una serie de conceptos. Es decir, yo puedo hacer una pieza torneada o tallada o como sea y ponerle mi firma, mi logo y sin ningún problema. Sí, sin ningún tipo de problema. Estupendo, pues cuando quieras, estamos ansiosos de venir a trabajar. Pues para iniciarnos en esta técnica, lo único que vamos a necesitar va a ser un pirograbador con una punta bastante plana para poder planchar encima de la madera de forma homogénea y que nos quede el transfer pues con un resultado bastante bueno, y una madera que sea bastante clara, a poder ser, que no tenga ningún acabado, que esté la superficie bastante fina y lo más limpia posible, ya que esto va a quedar mucho mejor, va a resaltar bastante si tenemos una madera bastante clara. Una madera oscura, pues tanto si lo hacemos en color como si lo hacemos en negro, pues no resaltará lo suficiente como para llamar la atención. Y una impresora láser o una fotocopia, que con la tinta láser, con la tinta de tóner, es lo que nos va a permitir traspasar del papel a la madera por el método del calor. Y he preparado unos ejemplos y vamos a empezar poniendo un pequeño nombre en un bolígrafo. Bueno, pues aquí tenemos el bolígrafo, que ya tiene el tubo pegado, está torneado con la forma que nosotros deseamos, y lo único que queda pues es hacer el transfer, aplicar un acabado y montarlo para tener nuestro bolígrafo, en este caso pues personalizado. Tenemos también un pirograbador con la punta plana, que es lo que nos va a facilitar para esta técnica, y también muy importante, debemos tener siempre el texto que vamos a transferir volteado horizontalmente, o sea, invertido, ya que cuando nosotros hacemos, digamos, la impresión, pues si lo tuviéramos al derecho, saldría al revés, y al tenerlo al revés, pues se nos coloca al derecho, que es como toca. Esto es muy importante y no debemos de olvidarlo. También es muy importante que elijamos un tipo de letra que sea bastante clara, a poder ser. Si la ponemos en negrita, todavía incluso mejor, ya que esto va a facilitar pues, que haya un contraste y que se pueda ver claramente cuál es el texto que hemos impreso. Bueno, pues vamos a proceder. Tenemos que buscar una zona de la madera donde la veta no sea muy pronunciada para que el texto sea más legible. Entonces yo creo que aquí nos va a ir perfecto. También es importante la forma del bolígrafo, que cuanto más plana o cuanto menos formas
tenga curvadas, mejor, ya que nos va a facilitar la tarea. Colocamos un poquito de cinta. Nos hacemos una idea virtual de más o menos donde tenemos el texto colocado. ¿Vale? En este caso está por aquí en el centro. Y esperamos que se caliente un poco el pirograbador. Esperamos unos segundos, pero que el pirograbador no coja mucha temperatura, porque entonces lo que va a hacer es quemarnos el papel. Mejor que no nos pasemos y que vayamos poco a poco, que pasarnos y que se nos queme. Entonces sujetamos bien la pieza, siempre tenemos que hacer un poco de presión y vamos dando unas pasadas uniformemente en la zona donde tenemos el texto. Al ser la superficie, pues digamos curvada, tenemos que ir girando el bolígrafo y ir dando las pasadas. Si puede ser, también presionando para que quede bien. Intentamos que esté por todo, sobre todo los extremos, porque los extremos son los que siempre suelen quedarnos un poco menos marcados, así que tenemos especial cuidado con estas partes, los extremos, el principio y el final del texto. Mientras no queme, podemos dar las pasadas tranquilamente. El problema es cuando empieza a quemar, que podría quemarnos el papel y también la madera, que luego es fácil de borrar con un papel de lija. ¿De acuerdo? Vamos a ver más o menos cómo está quedando. Si hemos puesto solo en un extremo la cinta, podemos ver más o menos cómo está quedando la impresión. Que en este caso, pues, ha quedado bien. Si no hubiera quedado bien, si hubiéramos ido con un poco más de cuidado, podríamos haber ido mirando y podríamos volver a repetir lo que acabamos de hacer. Pero en este caso ha quedado bastante bien en todas las partes. Tener en cuenta van a ser los acabados, ya que para que nuestras piezas podamos acabarlas y que resalten, pues siempre elegimos un buen acabado. En este caso, con los bolígrafos, a mucha gente pues le gusta hacer el acabado de cianoacrilato, que queda bastante bien, pero hay que tener cuidado al hacerlo directamente sobre el transfer, ya que directamente en el transfer lo que nos va a pasar si frotamos al añadir el cianoacrilato es que las letras que tenemos se nos van a borrar. Entonces es mejor primero sellar el poro con un tapaporos en spray y a continuación podemos ya darle todas las capas que queramos de cianoacrilato. Esto es muy importante, ya que siempre que tenemos que frotar, sobre todo en el torno, al añadirle un producto se nos va a borrar. Y esto pues no nos interesa para nada. Por ejemplo, también con el aceite pasa algo similar. Darle un acabado en aceites. No podemos hacerlo en el momento en el que, cuando acabamos de hacer el transfer, ya que, como veis, el pequeño frote que le damos a mano hace que se nos borre. Entonces lo dejamos secar aproximadamente 1 hora o 2 horitas y después esto es el mismo acabado y nos queda pues como tiene que ser. Ya no se nos borra y nos permite añadirle una capa de aceite. El tema de los acabados es muy importante y a tener en cuenta, y siempre que sea lo posible darle en spray y si no pues esperar que se seque. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una pequeña muestra donde podemos ver que vamos a añadir un logotipo que he hecho para la ocasión, que tiene colores y que tiene muchas formas y para que veáis que también podemos trabajar de esta manera y que podemos aplicar este tipo de recursos. Muy a tener en cuenta que, primero, todas las líneas, mucho mejor si tienen un contorno y que los colores que elijamos sean bastante saturados y que hagan un contraste entre sí. Porque si no, lo que nos va a pasar es que no va a quedar lo suficientemente definido o por ejemplo, los colores no se van a distinguir si elegimos un gris o si elegimos unos colores muy claritos, no se van a poder distinguir, ya que no hacemos una impresión totalmente opaca, es una impresión que casi se fusiona con la madera. También es importante el tipo de madera, por ejemplo esta madera que es bastante lisa, además tiene muy poca veta y va a quedar perfecto en este tipo de madera. Lo colocamos igual que antes. Cogemos la cinta
nos hacemos una idea virtual de donde tenemos el logotipo. Si utilizamos papel de 80 gramos, pues debería verse un poco el contorno. Yo puedo apreciar ligeramente el contorno, pero bueno, es mejor también que tengamos en mente dónde estamos trabajando. Y vamos a proceder de la misma manera. Vamos a presionar, como antes. Aquí es mucho más fácil, ya que es una superficie plana. Tenemos que tener en cuenta los mismos pasos, sobre todo con los extremos. Muchas veces los extremos son los que no quedan muy definidos porque no hemos pasado por ahí lo suficiente. Yo lo que hago es darle unas pasadas verticalmente y luego en horizontal para intentar no dejarme ningún trocito. Recordad también que ha de estar el logotipo volteado, sobre todo si tiene letras, y que sea impreso en tóner. Si no tenemos una impresora láser, podemos hacer una fotocopia en color, que no habrá ningún problema. Vamos a levantar a ver cómo ha quedado. Si vemos que falta algún trozo, pues al ponerle solo la cinta en un extremo, vamos con cuidado que no se nos descuadre. ¿Ves? Nos queda un poco por pasar, entonces no hay ningún problema, podemos continuar. Esta zona es un extremo y es la que ha quedado, que le falta un poco. Entonces vamos haciendo las pasadas. Y ya está. Como vemos, ha quedado bastante bien. Siempre elijamos la madera que elijamos, siempre en algún lugar de la veta, siempre hay algún pequeño desperfecto que puede que no se nos transfiera del todo, pero bueno, siempre suele ser mínimo si tenemos en cuenta que sea una madera con las características que he comentado. Ha quedado bastante bien. Bueno, pues ahora, pues con todo lo que os he enseñado, vamos a poner una firma, nuestro logo, un anagrama, yo recomendaría en la base de la pieza, aunque es el mejor sitio, el más adecuado para poner el logotipo. A tener en cuenta cosas que ya he dicho antes. Primero, que la base sea lo más plana posible, que no tenga ningún acabado, que no tenga ningún tipo de producto y, pues claro, que esté lijado, que esté bien acabado, que no tenga surcos, para que nos pueda facilitar la tarea y que quede perfecto. Bueno, colocamos el logo que he preparado, es en color también. Podríamos poner tranquilamente un texto, no habría ningún problema. Ponemos la cinta, nos hacemos una idea de dónde tenemos colocado el logotipo, encendemos el pirograbador, esperamos unos segundos y vamos a ir aplicando. Si tenemos que esperar un poco más, pues vamos dándole las pasadas, como he dicho antes, teniendo en cuenta siempre con las esquinas, los extremos del logotipo, que siempre es lo que suele fallar más. También es importante que cuanto más margen le dejemos al papel, pues mucho mejor, ya que si aquí, por ejemplo, tuviéramos menos margen, pues estaríamos tocando la madera y no nos interesa. Vamos a ir dándole las pasadas, vamos a apretar, no mucho, pero haciendo una ligera presión. Como antes, pues podemos mirar cómo va quedando, qué zonas tenemos que aplicar más calor. Intentamos no descuadrar. ¿Veis? Queda un extremo, no se ha imprimido nada, así que vamos a darle. Todo lo otro está bastante bien. Este tipo de madera no es la más apropiada, ya que estamos trabajando sobre madera de fresno y tiene una veta, pues la que probablemente no se nos habrá impreso del todo. Se va a entender el logotipo, yo creo que se va a entender bastante, pero esto seguramente será lo que va a pasar. Aunque nos va bastante bien en el sentido de que es clarita y en ese sentido sí
Ya estamos quemando un poco el papel, así que, pues sí, ha quedado al final bien. Como os he comentado, pues hay algunos pequeños surcos en los que no ha acabado de transferirse bien, pero bueno, el acabado es bastante bueno. Bueno, yo creo que ya habéis visto que es un auténtico fenómeno en esta materia. Bueno, tampoco es que sea tan difícil. Bueno, pero hay que tener en cuenta una serie de directrices, que son las que os he comentado, para tener una garantía de éxito, ¿no? Bueno, yo creo que sí, la verdad es que yo lo intenté a la primera y no me salió y lo abandoné, y por eso el que tiene más paciente en estos temas lo ha solucionado perfectamente, a la perfección. Bien, es lo que os decía antes, de la importancia de asistir a estos eventos, agradecer a Jordi Rimbau, agradecer a Isidoro todo el cariño que le ha puesto en esta técnica y lo fácil que lo ha pillado enseguida. Bueno, pues esperamos en breve seguir enseñando parte de nuestros conocimientos o de nuestras experiencias. Bueno, Isidoro, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Bien, bastante bien. También quería añadir una última cosa, que si tenéis alguna duda o una sugerencia, nos lo hagáis saber en los comentarios del vídeo y os respondremos en medida de lo posible. Muy bien. Y también si podéis pues, suscribiros al canal, pues mucho mejor, podéis hacer que sigan estos vídeos adelante. Estupendo, pues. Hasta pronto.